La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holber Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola estudiantes, bienvenidos a la clase de hoy día de TV Educa. Mi nombre es Marco Cabrera Ridulfo y soy profesor de música del Liceo Tecnológico de Copiapó. En el día de hoy revisaremos la unidad 1 correspondiente a las artes musicales, llamada Descubriendo la música en la vida. Como ustedes sabrán, ¿cierto? Estamos bombardeados de música en todas partes, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, incluso en las series que vemos. Es por eso que es importante también tener un criterio, un juicio, para poder expresar lo que yo siento respecto a esta música. Por lo tanto, hoy día revisaremos algunas herramientas que nos van a permitir argumentar juicios estéticos de obras musicales de diferentes estilos. ¿Ya? Yo les voy a dar algunas herramientas que le van a permitir a ustedes poder efectuar este juicio. Pero antes que todo, hay que preguntarnos, ¿qué es un juicio estético? Un juicio estético es una opinión que comúnmente tiende a ser subjetiva y que vamos a tratar un poco, ¿cierto?, de hacerla más objetiva. Según la definición que vemos ahí en pantalla, es una opinión basada en la experiencia placentera o de disgusto que te puede entregar un objeto sustentada en la percepción de lo bello. O sea, según lo que tú percibes como lindo o feo, ¿cierto?, tú puedes hacer un juicio o una crítica al respecto. Como bien decía, es subjetivo, sin embargo, vamos a tratar de tener las herramientas que nos permitan hacer un criterio, un juicio, mejor dicho, más objetivo. Y para esto definimos ciertas herramientas que sean en lo posible no tan abstractas, sino que más bien tangibles. Y bueno, este tipo de juicio estético fue definido por filósofos como Immanuel Kant, ¿ya? En este caso en su obra La crítica del juicio. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para hacer estos juicios? Vamos a definir tres herramientas. Aspectos musicales teóricos, ya todo lo que tiene que ver con la música en sí, la teoría, los instrumentos, etc. Los aspectos contextuales y culturales, todo lo que rodea la creación de la canción. Y finalmente la lírica, propósito o mensaje que me busca transmitir. Todo aquello que tal vez no se puede inferir, sino que tal vez está más claro en su texto o en sus nombres, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a revisar van a ser los aspectos musicales. Tenemos armonía, todo lo que tiene que ver con acordes, ciertas escalas que se ocupan para la música. Ritmo, todo lo que tiene que ver con las figuras, la duración, patrones tal vez que son de la música folclórica, que se repiten, o tal vez son más antiguos. La organología, los instrumentos que se ocupan en la canción, al igual que en el ritmo, depende también mucho del lugar geográfico donde se encuentre, ¿cierto? Puede haber organología de la zona norte, por ejemplo acá en Chile, o de la zona sur, o instrumentos tal vez que son de la época de 1700. Entonces están muy condicionados, ¿cierto?, a la época y al estilo. La forma, todo lo que tiene que ver con la estructura de la canción, todo lo que es, por ejemplo, en una canción normal, una estrofa, un estribillo, los puentes. Y finalmente el género o estilo, que está también muy supeditado a la época en que aparece una música. Por ejemplo, si nos vamos a 1900, no vamos a encontrar rock o metal, porque no estaban las condiciones ni el periodo daba para esa creación de música, ¿ya? Entonces el género está muy supeditado a la época. Si se dan cuenta, están todos muy unidos, cada uno me define, ¿cierto?, una canción en sí. Vamos a ver un ejemplo entonces, en este caso un análisis de la canción Llueve sobre la ciudad de Los Bunkers, banda de rock chilena. Por ejemplo, en armonía tenemos que su armadura está en la menor, su progresión está en la bajada la menor, sol mayor, fa mayor y un mi mayor 7. Tenemos un puente que va entre re menor y la menor, y el coro que se mueve entre la menor, sol mayor, fa mayor y se repite, ¿ya? Esta armonía es constante durante la canción, ¿ya? No tiene mayores variaciones. Luego tenemos su organología. ¿Qué instrumento ocupa esta banda? En este caso ocupa dos guitarras, un bajo,
batería, voces y un piano Rhodes. ¿Qué es un piano Rhodes? Un piano Rhodes es un instrumento de teclado inventado a mediados del siglo XX, cuyo funcionamiento es de unas placas metálicas que son golpeadas por masillos, y estas placas son amplificadas, lo cual da un sonido que entre análogo, entre acústico y electrónico. Luego tenemos su ritmo. Su metro es 4/4, tiene un ritmo bastante constante durante la canción, ¿ya? Lo cual también se supedita a su estilo o género, que es el rock, ¿ya? Sus patrones rítmicos podemos encontrarlos desde la música de 1950, 1960 en adelante, ¿ya? No es muy innovador que digamos, es más clásico. Y finalmente su forma. Tenemos A, que es estrofa, B, que es el puente, C, que es el estribillo, luego se repite esta estructura. Tenemos D, que es un solo instrumental, en este caso el solo es del piano Rhodes, y luego se repite el puente y su estribillo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de la bajada armónica en las tres secciones que podemos diferenciar. En la primera sección tenemos la estrofa, cuya bajada, como bien dijimos, es la menor, sol mayor, fa mayor, mi 7. Luego tenemos el puente, que varía entre re menor y la menor. Y finalmente tendríamos el estribillo, que como bien dije va entre la menor, sol mayor, fa mayor, sol mayor y vuelve a repetirse. Y esa es la estructura armónica de Yo soy de la ciudad de los Bunkers. Vamos a revisar ahora otro aspecto, que son los contextuales y los socioculturales. Si se dan cuenta, puse un GIF de Bad Bunny, porque Bad Bunny es un ejemplo claro de su música que está muy supeditada a una época, ¿cierto? Y a un contexto particular que es el que estamos viviendo hoy en día. ¿Ya? Es hijo de todo lo que está ocurriendo, de la moda también, ¿ya? De las redes sociales. Entonces, para definir estos aspectos vamos a hacer preguntas como ¿cuándo fue compuesta? ¿Ya? La época en que se compone una canción determina mucho su estilo, su forma, su género. ¿Dónde fue compuesta? ¿En qué lugar se compuso? Por ejemplo, si nos vamos a la época del neoclásico, del barroco, vamos a encontrar que la música entre los países de Francia o Alemania o Italia tienen rasgos muy distintivos. ¿Quién la compuso? Esto es muy importante porque el compositor de una canción tiene un bagaje cultural detrás que determina su forma de componer, lo que va a usar, qué armonía va a ocupar, qué quiere transmitir. ¿Dónde será reproducida ya? ¿En qué lugar va a ser tocada esta canción? ¿O va a ser reproducida, como bien dice? Porque no toda la música actualmente, ¿cierto?, es para ser tocada. Hay mucha música envasada. Esto también determina, ¿cierto?, el estilo de la canción. Hay canciones, por ejemplo, para discotecas, hay canciones para iglesias, hay canciones para salas de conciertos. Y, finalmente, ¿a quiénes va dirigida? ¿Cuál es su público objetivo? También el compositor puede basarse en eso para componer una canción. Y vamos a ver un ejemplo, vamos a irnos desde el rock chileno, ¿cierto? Vamos a pasar ahora a la música religiosa de Johann Sebastian Bach, en específico las cantatas. Entonces, ¿quién las compuso? Bueno, como ya bien dije, Johann Sebastian Bach, que fue un músico que nació en 1685 y murió en 1750. ¿Cuándo la compuso? Entre 1707 y 1745. ¿Qué es lo que se tiene registro? Es probable que haya compuesto antes o que haya compuesto también después de esa fecha, ¿ya? Estos años pertenecen al periodo histórico conocido como el Barroco. ¿Dónde lo compuso? En Alemania, en las iglesias donde fue maestro de capilla, ¿ya? Él iba por distintas ciudades de Alemania, trabajó en distintas iglesias tocando el órgano y componiendo música para servicios religiosos, ¿ya? Donde también eran tocadas exclusivamente, ¿cierto?, en las iglesias.
Actualmente la música de Bach puede ser tocada tanto en salas de conciertos como en oficios religiosos, ¿ya? ¿Y a qué público era dirigido? A un público, bien dicho, religioso, ya el público que asistía a estos oficios, a estos cultos, que eran de la religión luterana, ¿ya? Entonces toda la música de Bach tiene todo este contexto, lo que hace que estas cantatas tengan un estilo que lo diferencia mucho de otros tipos de música. Y solamente ya con eso yo puedo, ¿cierto?, tener toda una opinión al respecto de la música de Johann Sebastian Bach. Vamos a ver ahora la lírica a propósito o mensaje que busca transmitir, ¿cierto? Puse un GIF de Rosalía y ya vamos a ver por qué. Primero que todo, ¿qué dice la letra? Ya es muy importante saber qué me dice una canción para poder determinar, ¿cierto?, si me gusta o no, si me siento identificado con ella. El nombre de la canción, si es que la letra tal vez no es muy clara, puedo irme al nombre para decir, ah, de eso trata la canción o eso quiere transmitir. ¿Tiene letra? Si tiene letra o no tiene letra es muy importante porque actualmente hay canciones que no tienen letra y la música instrumental tampoco tiene letra, tiene solamente nombres, ¿ya? Yo esto también puedo inferir a, tal vez no tiene una letra, pero me sirve el nombre o lo puedo, ¿cierto?, inferir a hizo este tipo de música porque busca transmitir tal o cual cosa. Y acá voy a poner el ejemplo de Rosalía, que hace unos pocos días, ¿cierto?, sacó la canción TKN con Travis Scott, la cual su letra ni su título me pueden transmitir, ¿cierto?, realmente qué significa la canción. Es una canción muy misteriosa, que si bien si no veo el video, por ejemplo, no voy a entender mucho de qué me habla. ¿Es directa o tiene más significado? ¿Ya? Si su letra es clara, es obvia, o tal vez tengo que darle un par de vueltas, una relectura, tengo que informarme, tengo que investigar, ¿ya? Volviendo al ejemplo de Rosalía, utiliza mucha jerga, por ejemplo, española o jergas de mafia en su música, entonces tal vez uno entiende una cosa, pero el mensaje es otro. Tiene una finalidad o propósito claro. Hay canciones, por ejemplo, la nueva canción chilena, que era música de protesta, ¿ya? Y sus letras representaban eso, protesta. Versus que hay otras canciones que no tienen un propósito muy claro, ¿ya? Yo simplemente la escucho y no sé para qué se fue compuesta, o tal vez no tiene una finalidad social o una finalidad política, o tal vez incluso, no sé, para ser bailada. Y finalmente, lo más subjetivo de todo es qué te transmite, ¿ya? ¿Qué sensación sientes tú al respecto de una canción? No es siempre muy obvio porque hay canciones de repente que tú puedes sentir que son de amor o son tal vez de desamor y tal vez su ritmo, tal vez su letra no es muy clara, incluso hasta puede ser bailable. Ya pasa mucho, por ejemplo, con las canciones como la cumbia, que muchas letras son bastante melancólicas, pero su ritmo, ¿cierto?, te invita un poco a bailarla. Entonces es un poco dialéctico todo esto entre qué me busca transmitir la letra y lo que yo siento realmente con la letra. Y como ejemplo vamos a ver la cantata Santa María de Iquique, ¿ya? Un extracto de su primera canción del pregón. Acá vamos a hacer un ejercicio que quiero que vayan haciendo conmigo. Primero que todo dice cantata Santa María de Iquique. ¿Qué es una cantata? La cantata es una forma musical que comúnmente cuenta una historia, ¿ya? Luego tenemos Santa María de Iquique. Hasta ahí el nombre no me dice nada. Puede ser una virgen, puede ser otra cosa. Fue compuesta por Luis Advis. Luis Advis fue un compositor chileno que estaba muy apegado a la música clásica. Sin embargo, él comenzó lentamente a irse hacia la música más popular y fue acá, ¿cierto?, donde compone esta obra para el grupo Quilapayún, un grupo que aún está vigente y que se enmarca en el movimiento de la nueva canción chilena. Por lo tanto, ya sé, por ejemplo, que Quilapayún es un grupo con crítica social o de protesta. Entonces, vamos a ir viendo un poco más. Ahí tenemos la letra. Si se dan cuenta, es más o menos poética, ya tiene una estructura bastante de poesía. Vamos a leerla y vamos a ver infiriendo de qué me habla esta canción, de qué me habla esta primera canción de la obra. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad. 1907 marcó fatalidad.
Allí al pampino pobre mataron por matar, allí al pampino pobre mataron por matar. Seremos los hablantes, diremos la verdad, verdad que es muerte amarga de obreros del salar. Ya con ese texto yo puedo inferir de qué me va a hablar la obra, ya que es bastante larga, por cierto. La obra me habla, cierto, que pasa en Iquique, pasa en Norte Grande. En 1907 murió gente, murieron los obreros del salar, ya los pampinos. Y ahí yo puedo rememorar, cierto, tal vez a historia en que en esa época estaba el auge del salitre. Y bueno, la matanza de Santa María de Iquique, acá le hago un spoiler, habla sobre gente que bajó de las salitreras a pedir igualdad de derechos y fueron asesinados en la escuela Santa María de Iquique, ya en 1907. Se la recomiendo, es una obra bastante interesante que fusiona lo docto, lo académico, ¿cierto? La música clásica con la música popular, específicamente la música andina. Ya tenemos guitarras, charangos, quenas. Es una obra bastante bonita, por cierto. Y ahora te toca a ti. Estamos rodeados de música constantemente. Como bien dije al principio, tenemos música en las redes sociales, música en la televisión, música en la radio, música en las series que vemos de repente, ¿ya? Entonces, es importante tener ciertos argumentos para poder defender tu postura frente a una música que a ti te pueda gustar o no gustar y explicar cierto por qué. Sobre todo porque muchas veces nos vemos enfrascados en discusiones en las redes sociales. Entonces, ¿por qué no escuchas música? ¿Ya? No sé, por ejemplo, date el trabajo de escuchar 10 canciones durante unos días, ¿ya? Y aplica alguna de estas herramientas que vimos. Puedes aplicar, ¿cierto?, un análisis más formal, más musical, más técnico y hacer una crítica en base a eso. O tal vez investigar, ¿cierto?, lo que dice otra canción, una letra, dónde fue escrita, en qué época, quién la compuso. Y vas a descubrir que la música no es solamente un mero hobby o algo para pasar el tiempo, sino que siempre tiene un mensaje que buscas transmitir, ¿ya? Es algo que va siempre más allá. Les dejo 3 sugerencias de YouTube, si es que ustedes la pueden ver, sobre análisis musicales, que abarcan un poco lo que vimos acá. En primer lugar, el análisis que hizo Jaime Altozano al álbum El Mal Querer de Rosalía. Es un análisis que es tanto musical como de contexto. Es un análisis muy intenso, muy profundo, tal así que la misma Rosalía en sus redes sociales, en Instagram, publicó historias donde corroboraba o negaba algunos aspectos que hablaba Jaime en ese video. Se lo recomiendo, van a descubrir que El Mal Querer no es solamente un álbum de trap moderno, sino que es algo que va mucho más allá. Como dato, el álbum fue basado en un libro español del Renacimiento, entonces, como verán, es bastante interesante. Otro análisis que le dejo, que esto es más musical, ya no se va tanto al contexto ni al trasfondo, sino es que meramente musical, del youtuber español Soundtrack, ya que le hizo a los Bunkers. Van a ver ciertas cosas que vimos recién en el análisis armónico, ya también van a ver cómo fue compuesta, qué instrumento utiliza, mucho más técnico. Y finalmente al youtuber colombiano Alvinch, que fue muy difícil elegir qué video recomendarles, ¿ya? Porque tiene muchos videos interesantes. Le recomiendo el que le hace al rapero Residente. Alvinch, a diferencia de los otros dos, es más del contexto. Tiende a ser un poco subjetivo, pero también profundiza mucho y también le recomiendo ese y el del Cancerbero, ¿ya? Si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, o quiere refutarme, o quiere compartir experiencia respecto a la música, no duden en escribirnos al mail que aparece en pantalla, copiapotv3media.musica@gmail.com. Estamos abiertos, ¿cierto?, a responder todas sus dudas. Y espero que le haya gustado la clase, que estén muy bien, cuídense y nos veremos en otra ocasión. ¡Hasta luego! La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.